Hola, hola, muy buenos días. Le habla la pastora Angie Preciado. Estoy muy contenta de poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta mañana tan hermosa. Una mañana donde recordamos tantos hechos extraordinarios por nuestro Padre Celestial. Y va a haber una palabra de bendición, una palabra que no solamente va a bendecir su vida, sino que va a bendecir la vida de todos aquellos que estén en su entorno. Damos gracias al Señor por esta cuarentena, porque esta cuarentena nos ha dado un espacio para pensar, para meditar, para ver en qué lugar nosotros nos encontramos, para ver nuestros errores y poder manejarlos de una mejor manera. Y eso ya satisface, ¿no? ¿Verdad? Damos gracias al Señor porque dice Él que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así es que bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su casa, bendigo su entrar, bendigo su salir, bendigo su acostar y bendigo su despertar, bendigo el fruto de su trabajo, bendigo la vida que usted está llevando, la bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero que usted allí disponga su corazón, disponga su mente, abra sus oídos, sensibilice su corazón para poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros, que de seguro es algo bueno, es algo magnífico, porque así es con Él. Todo lo que Él nos da, todo lo que Él hace es magnífico y desde luego también sorprendente. Yo quiero invitarlo en esta mañana a abrir el libro de Lucas. Vamos a abrir el libro de Lucas y vamos a leer desde el capítulo 23, versículos 32 al 34. Del 32 al 34. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también otro sobre él, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, sé que hay un grupo de personas, un ejército de personas a los cuales tú te vas a dirigir en esta mañana. Yo te ruego que los bendigas y que los prosperes y que también me uses para tu gracia. Amén, Dios. Como acabamos de leer los textos bíblicos, dice que aquel día llevaron a Jesús a crucificarle y lo llevaron a él a un lugar fuera de la ciudad. El nombre del lugar en arameo es Gólgota, que quiere decir calavera. El nombre de calavera se debía a una característica geográfica del lugar, algo parecido a un cráneo. Y el vocablo griego para calavera se tradujo del latín calvería, de donde se deriva el término calvario. Y en ese lugar le crucificaron a Jesús.
y ahí también a los otros malhechores. Si bien es cierto, de estos hombres no sabemos ni conocemos nada. No sabemos cuál es el árbol genealógico, no sabemos cuáles son sus nombres, como tampoco sus apellidos. No sabemos qué edad tenían, ni tampoco la historia expone su estado civil. Pero lo que sí sabemos claramente es que ellos merecían morir. Y obviamente para esto estaba el lugar de la calavera, o como otros le dicen, la bóveda del cráneo. Aquel lugar era un lugar de ejecución, un lugar donde ya estaban listas 3 cruces para 3 hombres. En la primera se encontraba en el medio, la segunda estaba al lado derecho y la tercera se encontraba al lado izquierdo. En la primera cruz estaba un hombre crucificado llamado Jesús de Nazaret. El hombre estaba muriendo por el pecado de la humanidad. En la segunda cruz había otro hombre muriendo al pecado. Y en la tercera cruz estaba otro ciudadano muriendo en pecado. Si se da cuenta que no es lo mismo. El uno estaba muriendo por el pecado de la humanidad. ¿Quién era este? Jesús de Nazaret. En la segunda había otro hombre, pero estaba muriendo al pecado, y en la otra había otro hombre que estaba muriendo en pecado. Ahí vemos una diferencia. El tema que yo voy a abordar en este día se llama 3 cruces, camino al Calvario. En este relato bíblico podemos ver claramente a 2 hombres pagando su deuda con la sociedad. 2 hombres que sin duda alguna eran culpables. Pero también vemos allí a otro hombre, lo vemos a Jesús, un hombre que nunca había cometido delito alguno, que nunca había cometido pecado, pero estaba allí pagando una deuda que no le pertenecía, una deuda que él no había adquirido jamás. Pero allí estaba Jesús pagando el pecado de la humanidad. Y él estaba allí crucificado por una sola razón, por amor a usted y por amor a mí. En este día yo quiero invitarlo a que vayamos juntos y visitemos la cruz a través de la palabra de Dios. Y vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 27, y vamos a leer del verso 27 en adelante. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Querido, según la historia bíblica, Jesús fue crucificado a la edad de 33 años. En ese entonces la crucifixión era una de las peores muertes que un ser humano podía tener. La crucifixión era lo más bajo, lo más vil, y era considerada solamente para criminales tremendos. Estos criminales eran condenados o estaban condenados a morir de esta manera. Pero ¿sabe usted que con Jesús abusaron? Con él fue diferente a los demás delincuentes que estaban por crucificar aquel día. Porque a Jesús tenían que ser clavados sus manos y sus pies, cosa que con los otros seres no lo hacían. Jesús vivió una de las más terribles humillaciones realizadas en la historia de la vida. Él tuvo que llevar una cruz cargado sobre sus hombros casi 2 kilómetros hasta llegar al monte de la calavera. Y mientras él cargaba la cruz, había allí una multitud expectante, una multitud que no estaba para aplaudirlo, una multitud que no estaba para animarlo, sino que estaba allí una multitud para insultarlo,
una multitud para escupir su cara, una multitud para apedrearlo, una multitud para azotarlo. Allí estaba la multitud. La cruz dice que pesaba 74.8 kilogramos. De dimensión tenía 4 metros de alto y 2 de ancho, lo que hacía que el cuerpo físico se debilitara y el peso le causaba pérdida de sangre. Cada clavo tenía entre 6 y 8 pulgadas de largo. Imagínense usted esto, qué tremendo. Sin embargo, estos fueron incrustados en sus muñecas y no en sus manos. Claro que aquí hay una controversia. Unos dicen en las muñecas y otros en las manos. Aquí lo importante es que fue crucificado, que sus manos o sus muñecas fueron clavadas. Y dice el relato que comúnmente cuando la gente le clavan las muñecas hay un tendón que se extiende hasta el hombro. Y los guardias romanos sabían que cuando los clavos estaban siendo clavados, ¿no es cierto?, en los tendones se rasgaría y se romperían, obligando a usar la espalda para poder respirar. ¿Usted hubiese podido soportar eso? Claro que no. Por eso es que nosotros debemos considerar el valor de la cruz, el valor de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice que sus 2 pies fueron puestos el uno sobre el otro y le clavaron, lo que hacía imposible luego sostenerse por el dolor que esto ocasionaba. Usted puede imaginarse allí sonando a cada instante el martillo, tratando de meter los clavos. Pero sin embargo Jesús soportó esta realidad y la soportó por más de 3 horas. Sí, como le escucha, más de 3 horas. Imagina el sufrimiento. Ese martillo repicando una y otra vez. Y fueron tan severos en golpearlo que rasgaron su piel, dañaron su rostro y la barba fue arrancada de su cara. Luego, no conforme con eso, le pusieron una corona de espinas, la misma que fue incrustada sobre su cuero cabelludo. Ningún hombre en el mundo, déjeme decirle, podría resistir esto. Y para completar, atravesaron una lanza en su costado y ya no tenía más sangre para desgarrarse, solo el agua que brotó de sus heridas. Un cuerpo humano contiene alrededor de 4.5 litros de sangre, es decir, un poco más de 1 galón. Y Jesús aquel día lo vertió todo, absolutamente todos esos 4.5 litros de sangre los vertió en la cruz por amor a ti. A él no le importó llevar la cruz, no le importó las injurias, no le importó soportar el dolor, no le importó soportar los insultos, no le importó ser flagelado, apedreado, no le importaron los clavos en sus pies o la corona en su cabeza. No le importó ser tratado como un criminal, solamente por amor a ti. ¿Usted cree que no le dolió? Sí le dolió, y le dolió mucho porque era un ser humano. Pero sin embargo, cuando él miraba a María, cuando él desde allí te miraba a ti, cuando él desde allí me miraba a mí, él tomaba valor y decía: lo voy a hacer, voy a soportar por ellos, por amor a ellos, yo lo voy a hacer. Ahora escuche y analice. Jesús lo hizo con una condición. ¿Y cuál fue esta? De darnos acceso directo al Padre. Él pudo haberse bajado de esa cruz. Él pudo decir: Padre, mira todo lo que hice por esta gente y mira cómo me pagan. Mira cuántos sané, mira cuántos restauré, mira cuántos liberté y mira cómo me tienen ahora. Pero él no lo hizo solamente por amor.
Él sabía que si bajaba de esa cruz, hoy usted y yo no tendríamos cómo entrar al lugar santísimo para alcanzar allí el oportuno socorro. Si usted mira la cruz, podemos ver allí no solamente el derramamiento de su sangre, sino que podemos ver a través de la cruz el derramamiento de ese amor infinito de Jesús entregado al mundo. Cuando usted mira esto, aún sigue siendo imposible entender cuando Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él lo hizo porque quería estar después una eternidad con cada uno de nosotros. Él lo hizo porque quiere verte, porque quiere tenerte, porque quiere que disfrutes de las cosas que están en el reino para cada uno de nosotros. Y allí estaba Jesús con su infinito amor. Y Él desde la cruz con voz suplicante clamaba: Abba, Padre, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Padre, desde esta cruz intercedo por cada uno. Por favor, no los consumas. Mira que es una humanidad pecadora, sí, estoy consciente de esto, papito. Pero ¿qué son? ¿Qué se hacen ellos sin mí? Son ellos los que me han traído hasta aquí de esto, estoy consciente, Padre. Son ellos los que me han llevado hasta la cruz. Pero por favor, te pido, míralos. Míralos con el mismo amor que los estoy mirando yo. Es una humanidad que no está consciente de su transgresión ni de la trascendencia de sus acciones. Pero yo me voy a poner por ellos. Porque quiero después tener una conversación íntima. No quiero perderlos. Porque con amor tú los hiciste, Padre. Con amor tú los creaste, Padre. Aleluya. Y dice el libro de Mateo, en el mismo que estamos, del 27, versículo 32. Y cuando salían de allí, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que se llevase la cruz. Y cuando llegaron ya al lugar, que sabe usted que es de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Obligaron a un hombre que era de Cirene, llamado Simón, a obligar que llevase la cruz. En este versículo nos damos claramente cuenta que el hombre no puede hacer nada por nosotros. Simón aquel día ayudó a cargar la cruz, sí, pero Jesús cargó con tu pecado, Jesús cargó con nuestro pecado, Jesús cargó con el pecado del mundo. Cuando llegaron a el lugar, le dieron de beber vinagre. ¿Sabe? Esa era una bebida que tomaban los pobres. Y cuando le hubieron crucificado, dice que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Si usted se da cuenta, aquel día los soldados se encontraban tan cerca de la cruz y al mismo tiempo tan distante de ella. Los soldados estaban debajo de la cruz, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Qué tremendo esto, amados. Todos ellos estaban frente al maestro, estaban cerca de la cruz, pero lejos de la salvación. Estaban cerca de la vida terrenal, pero muy lejos de la vida eterna. Aquel día los soldados estaban viendo a Jesús, pero sus ojos estaban velados. Estaban oyendo a Jesús, pero sus oídos estaban cerrados. Ellos estaban allí cerca de la cruz, estaban viendo desbordarse, viendo derramarse el amor por ellos, pero sus corazones estaban endurecidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si llevamos esta palabra a la actualidad, así hay ciertas personas ahora en el mundo que están cerca de la cruz pero lejos de Cristo.
Están haciendo, están yendo para un lugar, para otro, buscando, pero no encontrando nada. Este es el rey de los judíos. Este es Jesús, decían algunos. Y los que por allí pasaban le injuriaban, moviendo la cabeza, y decía: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, los principales sacerdotes también les escarnecían y se decían unos a otros, juntamente con los escribas: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, Rey de Israel, descienda de la cruz ahora, para que veamos y creamos en Él, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Entonces, aquel ladrón, con mayor enojo, se ensañó con su sarcasmo y decidió continuar con la burla y con su pecado. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Pero había otro hombre allí que sintió la convicción de que era un pecador, y reprendiéndole le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Note aquí algo. El malhechor no le dijo: ni aún temes a Jesús. Él le dijo: ni aún temes tú a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Ahora usted se preguntará: ¿por qué fue que este varón le produjo la convicción de pecador? Ok, la respuesta es muy fácil. Fue su arrepentimiento. Pues este varón percibió la santidad de Jesús, y el Espíritu de Dios dio testimonio al espíritu de aquel hombre que él era el Hijo de Dios. El hombre le dijo: nosotros a la verdad padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Aquel día Dios mismo estaba hablando con la humanidad. Dios mismo estaba hablando con los malhechores de la misma manera que habló aquel entonces a la mujer samaritana. Dice que la mujer samaritana, en el libro de Juan, capítulo 4, del versículo 4, dice que Jesús fue a ese lugar y le era necesario pasar por Samaria. Escuche, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque allí había una mujer pecadora. Allí había una mujer que necesitaba salvación. Allí había una mujer que había escuchado quizás hablar de Jesús, pero no sabía de Jesús, ni sabía lo que Jesús podía hacer en ella. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Jesús llega a Samaria, era como la hora sexta, es decir, entre las 12 y las 3 de la tarde. Y cuando llega, empieza Jesús a tener una conversación con ella y le dice: dame de beber. Y ella le dice: ¿cómo te voy a dar de beber? Si samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Y el Señor le dice: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer todavía sigue sin entendimiento. Le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo.
Y el Señor le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Obviamente, como era Jesús el que hablaba con ella, le dice: dame de esa agua, porque yo no quiero tener ya más sed. Dame de esa agua. Es una agua, querido, que sigue vigente hoy. Usted toma el agua de la llave y va a tener sed, pero del agua que Dios le dará dice que saltará para vida eterna. Es un agua que no se seca, es un agua que está allí siempre. Entonces, cuando la mujer le dice a Jesús, preste atención, cuando la mujer le dice a Jesús: dame de esa agua porque no quiero tener sed, entonces viene Jesús y le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Responde la mujer y le dice: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué me hace entender esto? Que cuando Jesús busca a alguien, es para ayudarlo, es para ponerlo de pie. La mujer tenía 5 maridos. La mujer no tenía una vida estable sentimental, no tenía dignidad. La mujer no tenía buen testimonio en el lugar donde ella vivía. Ella tenía una vida desordenada, pero déjame decirle que cuando Jesús llega a poner todo en orden. Ve y llama a tu marido. No tengo marido. Sí, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Pero he venido, qué hermoso, he venido para ayudarte. He venido para ayudarte, he venido para poner tu vida en orden. Cuando Jesús llega a tu vida, te confronta con el pecado. Él te confronta con el pecado. Pero no es para dañarte, es para ayudarte. Y mira, una vez que la mujer declara el pecado, le dice: mujer, créeme que la hora viene. Mujer, créeme. Cuando tú confiesas el pecado, Dios dice: ya lo has confesado, yo ya lo sabía, pero necesitaba escucharlo de tu boca. Gracias por ser sincera. Imagínate. Más, ahora que lo has dicho, créeme que la hora viene. Y dice: y la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando usted se pone a cuentas con el Señor, cuando usted decide decirle todo lo que usted es, cuando usted decide decirle la situación que usted se encuentra, Él hace algo, Él lo sana, Él lo liberta, Él lo cura. Créeme que la hora viene. ¿Cuál es la hora? La hora del compromiso. ¿Cuál es la hora? La hora de la santificación, la hora de la entrega, la hora del poder y la autoridad, la hora de la revelación. ¿Cuál es la hora? La hora del cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es la hora? La hora de reconocer quién es Dios. ¿Cuál es la hora? La hora en que lo adorarás en espíritu y en verdad. Sigue la conversación. Y la mujer como que todavía no logra captar lo que él está diciendo. Y le dice: yo sé que ha de venir el Mesías. Yo sé que ha de venir el Mesías. Yo sé que ha de venir el ungido. Yo sé que ha de venir el Salvador. Yo sé que ha de venir el libertador. Sí, yo lo sé porque he oído de él. Pero Jesús le mira a la cara a la mujer y le dice: mujer, yo soy el que habla contigo. Yo me imagino a esta mujer cayendo a los pies del maestro, llorando allí, sintiéndose privilegiada, que a pesar de la vida que ella llevaba, a pesar de la vida desordenada que ella llevaba, el maestro, el santo, el todopoderoso, el rey de reyes y señor de señores, se haya fijado en ella, siendo tan pecadora como era. Pero sabes,
Jesús no vio su pecado, Jesús vio su corazón y dijo: instrumento útil eres tú, por tanto haré de ti un instrumento de honra. Aleluya. Bendecido y alabado sea el Señor. Dios quiere hacer contigo cosa tremenda, pero tienes que llegar a la cruz. Tienes que crucificar en la cruz tu pecado. Tienes que llegar allí. Volvámonos a la cruz. Volvamos al libro de Lucas. Entonces, está allí crucificado Jesús. Está en agonía constante. Pero a pesar de su dolor, en medio de todos sus tormentos, estaba allí ganando un alma más para Cristo. Escuche, me es necesario que vayas a María para salvar. Me es necesario que llegue a la cruz para salvar al que estaba al lado de él. Me es necesario. Me es necesario que el mundo sepa que yo soy Dios para poder ayudarlos. Me es necesario. Allí estaba él, en la cruz. Y allí en la cruz llevó a la convicción de pecado al ladrón penitente. El ladrón con voz suplicante le dice al maestro: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Y Jesús le dice: claro que sí. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, preste atención. El penitente no le dijo: acuérdate de mí cuando asciendas al cielo. Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La samaritana le dijo: yo sé que ha de venir el Mesías. ¿Qué nos hace ver? ¿Qué nos afirma esto? Que Él va a venir un día por nosotros. Que Cristo viene por su iglesia. Que Cristo viene por su pueblo. Aleluya, bendito y glorificado sea el Señor. Por eso es que usted y yo tenemos que prepararnos de tal manera como si fuera hoy el encuentro que vamos a tener con Él. Jesús fue un hombre que vivió en santidad y murió en santidad. Por tanto, sigamos sus pisadas. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dio al hombre el regalo más grande que un ser humano puede tener. Él le dio la salvación. La salvación, querido, es como un contrato que se hace vigente en el momento en que usted lo firma. La convicción siempre precede a la salvación. La convicción siempre precede a la conversión. Aquí vemos a Jesús obrando en la vida de este hombre de manera extraordinaria, como solamente Él lo sabe hacer. ¿Cuál fue la diferencia entre este varón y el otro? Que el uno no prestó atención al clamor de su conciencia. El otro, en cambio, se dio el tiempo para meditar. Mientras otros lo injuriaban a Jesús ahí en la cruz, Él meditaba. Mientras otros acusaban a Jesús, Él se dejaba ministrar por su santidad. Él se dejó ministrar. Él se dejó tocar por el Maestro. Ahí está la diferencia. Que el uno no prestó atención al clamor de su conciencia, pero el otro admitió ser pecador. Tal vez este hombre nunca había visto un milagro, pero creyó que con él ocurriría uno.
Aceptó a Jesús en su corazón como su único Dios y su único Salvador. Vio a Cristo crucificado y lo llamó Señor. Enfrentó la muerte y creyó en la resurrección. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como le dije anteriormente, Jesús vivió en santidad y murió en santidad. La pregunta es, ¿cómo está viviendo usted? Tal vez es una de esas personas que está viviendo en adulterio. Tal vez es una de esas personas que está consumiendo droga. Tal vez está consumiendo alcohol. Tal vez usted es una de esas personas que está viviendo en fornicación. O tal vez es una de esas personas que está viviendo bajo el yugo amenazador del resentimiento, la duda y el rencor. O tal vez es una de esas personas que está viviendo una falta de perdón. Está viviendo una amargura de alma. O está viviendo sumergido en la depresión, en el miedo y el temor. Pues en este tiempo le tengo muy buenas noticias. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Pastora Angie, ¿cuáles son las buenas noticias? Que Jesús sigue interesado en usted. Hoy es el día preciso para dejarlo todo. Hoy es el día preciso para dejarlo habitar en su corazón, querido amigo, querido vecino, querido hermano y todos aquellos que están apartados de sus caminos. Déjeme decirle, Jesús les ama. Su amor por usted sigue intacto como aquel día cuando Él lo estaba formando. Él lo está llamando hoy, sí, pero no lo está llamando para que usted ejerza una religión. ¿Por qué? Porque la religión ama la tradición, la religión venera la doctrina, la religión se inclina ante la ley humana, pero se pierde de lo más hermoso. La religión impide que usted disfrute de la esencia misma de lo que es el Hijo de Dios. Por eso vino donde la mujer samaritana y le dijo: ustedes adoran lo que no saben, pero yo ando buscando verdaderos adoradores. Ando buscando adoradores que me amen en espíritu y en verdad. La mujer samaritana había escuchado de Jesús, pero no es lo mismo adorar a Jesús. Ustedes adoran lo que no saben. Por eso le dijo: créeme que la hora viene. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No te llama para ejercer una religión. La religión es el hombre tratando de llegar a Dios, mientras que el cristianismo en Dios es Dios en busca del hombre para producir en él una verdadera transformación. ¿Cómo cree usted que quedó la mujer samaritana después que Jesús le otorgó el perdón? ¿Cómo cree que quedó ella después que la libertó? Después que la pulió. Lo adoró en espíritu y en verdad. Por eso le dijo: créeme que lo que yo voy a hacer contigo será tanto que me vas a adorar en espíritu y en verdad. Me vas a adorar de corazón. Te vas a entregar a mí por entero, por el hecho de lo que yo voy a hacer contigo. Mujer, créeme que la hora viene. Más ahora es cuando tendrás un corazón agradecido. Ahora es cuando vas a hacer que yo sea el centro de toda tu vida. Ahora es cuando no vas a tomar decisiones sin que yo antes te lo diga. Ahora es cuando. El acercarse a Dios, querido, es estar dispuesto
a que en su vida se produzcan cambios. Los demás ven su pecado, pero Jesús ve su arrepentimiento. Los demás lo condenan, pero Jesús lo perdona. Los demás lo crucifican, pero Jesús tomó su lugar. Los demás a usted lo ven como algo o alguien que no vale la pena, pero para Jesús usted es la niña de sus ojos. Los demás a usted lo humillan las veces que sean, pero Jesús le da un lugar en el reino y luego lo exalta. Para los demás usted no tiene valor, pero Jesús pagó el precio por usted. Usted para Él es su mayor tesoro. Usted para Él es su mayor tesoro. Es la santidad, es el poderío y es la majestad de Jesús lo que hace que usted lo reconozca a Él como su Dios. El malhechor en Jesús pudo verse tal y cual como Él era. Jesús hizo ver a la mujer samaritana tal y cual como Él era. Al igual que se vio Isaías. Así se vio Isaías tal cual como Él era. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo, dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, es decir, porque siendo hombre pecador, porque siendo un humano de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocó sobre él mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Agradecido Isaías de todo lo que él había hecho. Agradecido Isaías de lo que el Señor hizo. Perdonó su pecado, limpió su cuerpo, lo libertó de toda humanidad, de toda inmundicia. Luego le dijo, ¿a quién enviaré? Isaías dice, no busques a otro, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. ¿Sabe? Quien entiende la santidad de Dios, sabe que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Quien llega a entender la santidad de Dios corre al altar para ser transformado, para ser purificado y ser cambiado de Él. Quien entiende la santidad de Dios sabe que necesita de Él y que hay un espacio vacío el cual Él tiene que ocupar ese lugar. Quien entiende la santidad de Dios sabe que Él es barro y que no duda un solo instante en ponerse en las manos del alfarero, porque sabe que dentro de Él hay cosas que Jesús tiene que sacar y dejar que Jesús ponga en su corazón algo nuevo. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Jesús es la puerta. Él es la puerta a la salvación, Él es la puerta a la vida abundante, Él es la puerta a la bendición, Él es la puerta de la victoria, Él es la puerta a la vida eterna. Sí, Jesús es la puerta que nos llevará a ver su gloria, y es la puerta en la cual un día usted podrá disfrutar con Él de una vida eterna. Sí, Él es la puerta.
Él es la puerta. Y es una puerta maravillosa. Aparte que Él dice que la puerta que Él abre nadie la cierra y la que Él cierra nadie la abre. Él es la puerta a la bendición. Y quiero ir concluyendo ya. Y quiero leerle el libro de Lucas. Volvamos a Lucas. Volvamos a la cruz. El versículo 24. El versículo 23 para ir concluyendo y 24. Dice que en el libro 23 de Lucas, verso 50. Dice que había un hombre llamado José de Arimatea. Y este hombre era miembro del concilio. Era un varón bueno y justo. Y dice que este también, escuche, también esperaba el reino de Dios. Y no se había consentido en el acuerdo de los hechos de ellos, es decir, no estaba de acuerdo. Ojalá usted pueda ser como este José de Arimatea, que está esperando el reino, que usted se está preparando para cuando Él venga. Sí, en el Gólgota habrían 3 cruces. Allí estaban 3 hombres, 2 eran culpables y el uno inocente, pagando por nuestros pecados. Aquel día habían allí 3 grupos de personas. La primera eran los principales sacerdotes, los escribas y los gobernantes. En el segundo grupo estaban los soldados y parte del pueblo. Y en el tercero estaba un criminal condenado a vivir una eternidad sin Cristo. El enemigo los engañó, haciéndoles creer que todo lo que Jesús decía y todos sus acontecimientos eran mentira. Para el enemigo aquel día fue una victoria. Para el enemigo aquel día, pienso yo que el infierno se puso de fiesta. Porque Él dijo, hemos vencido a Jesús, hemos vencido a Jesús, hemos vencido a Jesús. Y estaban allí festejando, estaban allí disfrutando el placer de haberlo crucificado, tanto a los potestades, gobernadores y principados. Pero lo que el infierno no sabía es que Jesús al tercer día resucitaría. Dice que cuando fueron a buscarlo, ya no estaba allí, ya la piedra se había movido. Y habían allí unas mujeres que habían ido a ese lugar. Y se encontraron con 2 varones con rostros y vestiduras resplandecientes. Y cuando esas mujeres los llegaron a ver, dice que les dio mucho temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Aleluya. Ha resucitado, Él ha resucitado. Ya no busque más entre los muertos al que vive, ya no lo busque más. Él ha resucitado, Él ha resucitado para vencer. Él ha resucitado para hacer de su vida algo digno, para hacer de su vida algo mejor. Él ha resucitado, Él ya no está en esa tumba oscura y fría. Él ha resucitado. Bendito y alabado sea el Señor. El enemigo te engaña. El enemigo puede llevarte a la cruz. Hoy mismo usted puede sentirse muerto, porque muerto no es aquel que se encuentra en una tumba oscura y fría. Muerto es aquel que tiene el alma muerta y vive todavía. Pero hoy Dios quiere resucitarte. La cruz es el recuerdo constante de que Jesús siempre estará pensando en ti y en mí, como dice una canción. Y el libro de Isaías dice, 49:16, en la palma de mi mano yo te tengo esculpida. Delante de mí están tus muros. Las manos le recuerdan a Él lo que hicieron con Él y lo que Él hizo contigo.
¿Cómo olvidarte, María? ¿Cómo olvidarte, Raúl? ¿Cómo olvidarte, Raquel? ¿Cómo olvidarte? No sé cuál es su nombre, pero él le dice, ¿cómo olvidarte? Si todos los días estoy allí mirándote. Todos los días mis ojos te examinan y todos los días tengo los brazos abiertos para que tú vengas a mí, porque quiero abrazarte. Este es el día oportuno para venir a Jesús. La cruz es el recuerdo constante que siempre estarás en mí. ¿Dónde estaría si no hubieras dado tu vida por mí, Señor? ¿Dónde estarías tú? Él ha capturado nuestra alma. Somos amados por Él y tú puedes amarlo con todo tu ser. Pastora Angie, no puedo ir a Jesús. Mi matrimonio está destruido. Me siento sin fuerzas. Estoy agobiado. Estoy destruido. Deje que pase todo esto y entonces sí, después yo iré a Él. El libro de Jeremías capítulo 1 verso 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Qué quiere decir esto? No temas venir a mí, porque tu matrimonio está destruido. No temas venir a mí, porque no tienes fuerzas. No temas venir a mí, porque te sientes agobiado. No temas venir a mí, porque te sientes destruido. Escucha, hijo, yo te ayudo. Yo estoy de tu lado. Yo estoy contigo. Yo quiero librarte. Yo sé todo de ti, porque yo te conozco. Eso dice Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo ya sabía de ti. ¿Qué tienes que hacer? Venir a los brazos de Jesús y postrarte y quedarte allí. Él te dice, ven a mí con tu depresión, ven a mí con tu dolor, ven a mí con tu angustia, ven a mí con tu decepción, ven a mí, yo te ayudo. Jesús nos entiende en todas las áreas de nuestra vida. Él nos entiende, por simples o por muy dolorosas que sean. ¿Y sabes por qué te entiende? Porque Él es experimentado en quebranto. ¿Quién te puede entender sino Jesús? ¿Quién te puede entender sino Jesús? Si a través de su muerte es que fuimos lavados de nuestros pecados. Y lo hizo sin hacer acepción de personas. Por tanto, no ignoremos la situación. Hagamos de este sacrificio algo que valga la pena. Su sangre, querido, no se ha coagulado. Su sangre no se ha secado. Su sangre sigue siendo fresca y está dispuesta a lavarte y perdonarte y entregarte a ti el poder, el perdón. ¿Y por qué? Porque solo en Él está el poder. Ven, amigo, a Jesús. Ven, amigo, a Jesús. Ven, amigo, a Jesús. En esta mañana, yo quiero que ores así conmigo. Si estás dispuesto, te has identificado en parte con este mensaje, te has identificado con todo el mensaje. Entonces es tiempo de recibir a Jesús en tu corazón. Y lo único que necesitas es hacer una sencilla oración. Repite después de mí, Señor Jesús. En esta hora, por voluntad propia, te recibo en mi corazón como mi único Dios y mi Salvador. Reconozco que soy pecador y necesito de ti. Espíritu Santo de Dios, sopla en mí aliento de vida. Hoy me declaro tu hijo y yo declaro que tú eres mi Dios. Quiero dar gracias a todos y cada uno de ustedes que se unen día a día para escuchar nuestros segmentos de bendición. Pero quiero pedirte que los compartas para que otros también puedan ser bendecidos. Y obviamente, invitarte también a que te suscribas, porque suscribirse hace bien. ¿En qué sentido? En que te van a llegar
los segmentos que vamos subiendo día a día para que tú y los tuyos puedan ser bendecidos. Visítanos en Facebook para que también puedas enterarte de lo que nosotros subimos y próximamente estaremos en vivo. Muchas bendiciones. Hasta pronto.